Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien, gracias. ¿Cómo vas tú? Bien, bien, muy bien. Oye Manuel, en este video quería tocar un tema un poco distinto a los que hemos tocado en los videos anteriores. Y es hablar sobre un componente de la aplicación donde a veces surgen algunas preguntas. Y está relacionado a el desempeño académico en nuestros estudios de pregrado, de bachiller, ¿no? Bueno, en algunos países le llaman un poco distinto, pero es básicamente lo que los americanos le llaman el undergraduate, ¿no? Y tal vez mi pregunta era, ¿cómo uno debe considerar esa nota del GPA del undergrad en tu aplicación del MBA? Ujú. Bien, Arturo. Eh, es una realidad que probablemente las escuelas, cuanto más altas estén en el ranking, tienden a tener una expectativa más grande también con respecto a este punto, ¿no? Creo que eso sucede en todo ámbito de la vida académica y de la vida profesional, ¿no? Cuanto más alta sea la categorización de una institución, tiende a ser más exigente también con los perfiles de sus trabajadores o de sus futuros alumnos, ¿no? Es lo mismo que sucede en el tema del MBA, ¿no? Las escuelas top 5, las escuelas top 10 van a tener esa fuerte tendencia a ser un poco más exigentes con el perfil académico de sus postulantes. Ahora, ¿qué pasa específicamente si es que un postulante no tiene una buenas notas o no puede exhibir que haya tenido una buena performance en el undergraduate, ¿no? Hay varias cosas que pueden, que van a surgir alrededor de esto. Eh, Uno es, por ejemplo, digamos que es más o menos común en muchos postulantes que sus notas al principio de la universidad son más bajas que sus notas al final, ¿no? De repente esa trayectoria en alza o en subida es algo que el postulante podría hacer notar en su postulación, ¿no? El otro día, Arturo, hablábamos de el ensayo adicional, ¿no? Y justamente Sí. mencionábamos que las notas del undergrad, eh, si es que no son lo que tú mejor quisieras por alguna razón, esa razón debe ser explicada en este ensayo adicional, ¿no? Por otro lado, Arturo, en el caso de un postulante que no haya por alguna razón válida, no haya podido tener las mejores notas en el undergrad, siempre tiene la opción de subsanar eso con estudios de posgrado, ¿no? Los postulantes deberían también preocuparse por, digamos, subsanar esa parte haciendo cursos para graduados, de repente diplomados o un 6-month certificate, donde Ujú, puedan demostrar que esa parte ha sido superada, ¿no? ujú. Si estos estudiantes logran mostrar que han tenido una buena performance en cursos de posgrado, ¿no? Entonces eso de alguna manera los va a ayudar a subsanar las bajas notas en el pregrado. Un punto que sale mucho cuando estamos hablando de este tema del GPA, ¿no? Son dos cosas. Número uno, normalmente en muchos países de la región de América Latina no se utiliza el concepto de GPA. Ujú. Entonces uno muchas veces tiene que hacer una transformación de su promedio de nota en la universidad al sistema del GPA. Y ahí Mm. surge una segunda pregunta, y es, pero ¿qué pasa con mi, digamos, con mi nota de ingeniería mecánica versus la nota promedio del estudiante de administración? Normalmente en todos lados y en todos países del mundo el promedio de administración es más alto que
aquellas carreras que tienen un componente en matemáticas, digamos, más alto, ¿no? Entonces, las ingenierías tienden a tener un promedio más bajos que las carreras de administración. Entonces, ahí a veces surge mucho la idea o la preocupación de los postulantes de decir, pero mi nota es más baja, tengo un promedio más bajo, ¿qué es lo que me va a pasar, ¿no? Sí, claro. Precisamente la creación del GPA es, digamos, una medida, una métrica que compensa esa diferencia entre las notas promedio de un programa u otro. Porque al final lo que hace el GPA, Arturo, es hacer una curva. No, lo que nosotros usualmente decimos una curva, es decir, está bien, ¿cuál fue la nota más alta en tu promoción? Ujú. No, la nota más alta de mi promoción fue 14.5 porque era un programa súper difícil, y yo tuve 13.8. ¿No? Entonces, y dentro de tu promoción, ¿qué puesto tuviste? Yo tuve, a pesar de mi 13.8, tuve el puesto 5. Claro. Entonces, tomando en cuenta esos factores, ¿no? La nota más alta usualmente en la carrera, la nota que tú sacaste, el puesto que tú sacaste, entonces metiendo, digamos, a la maquinita estos componentes es que se produce el GPA, y el GPA de alguna manera corrige estos diferentes approaches que pueden existir en la evaluación de las diferentes carreras, ¿no? Por eso es que el GPA no es exactamente una regla de 3 como Claro. algunos piensan, ¿no? No es cuestión de sacar una regla de 3, sino es un proceso un poquito más complejo, ¿no? Que de repente el mismo postulante no tiene todos los elementos para calcularlo. Inclusive, Arturo, existen agencias reconocidas y registradas que traducen el sistema de evaluación de diversos países al sistema americano, ¿no? Hay algunos programas que solicitan que los documentos de los extranjeros pasen a través de estas agencias, ¿no? No todos los programas lo piden, pero hay algunos que sí, ¿no? De hecho, y eso es bastante bueno porque va a un siguiente elemento, ¿no? Y es, ok, una cosa es yo, estudiante en la Universidad A, entre el aplicante que siguió la carrera de administración y yo la carrera de ingeniería. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tienes la situación de dos aplicantes de la misma carrera de ingeniería, pero de universidades distintas, la Universidad A y la Universidad B del mismo país, ¿no? Y mucha gente viene y dice, pero es que no sé, la carrera de ingeniería en mi universidad es más difícil, y, ¿no? O sea, o mi universidad en esta carrera tiene mucho más prestigio que esta otra, ¿no? Y entonces, como que surgen un poco a veces esas dudas, ¿no? Y creo que un punto que es bastante importante como que comentarle a las personas que nos ven es que este tema también ya hace muchos años que lo resolvieron los programas y existe básicamente un set de información centralizada donde en cierta manera se ranquean o se entiende el nivel de dificultad que tiene una universidad y las carreras dentro de esa universidad, ¿no? Respecto, digamos, entre un punto. Entonces, esa información al comité de admisiones le ayuda a normalizar tu GPA respecto de el GPA de otros países, de otras universidades, ¿no? Poco para que lo tengan en cuenta y para digamos, no crean de que todo eso, o sea, que ahí uno tiene que dar, digamos, como mucha explicación, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, en efecto, ya son, digamos, varias décadas que las universidades vienen trabajando este tema, entonces ya tienen una base de datos suficientemente grande como para saber los estilos de evaluación de las universidades por países y por carreras también. Es correcto, sí, es cierto. Otro elemento que tú comentabas sobre el tema de qué pasa cuando tienes, digamos, un GPA bajo, ¿no? O sea, y efectivamente, bueno, ya ahí así ya calibraste por todas las variables que se pueden hacer, y efectivamente, bueno, tu nota promedio, no sé, no logras estar en tercio superior, en quinto superior, bueno, los americanos creo que lo ven por percentile, ¿no? 10%, 25%. Digamos, no lo lograste, tuviste ciertas dificultades. Ahora, uno de los elementos que tú comentabas es este tema de los cursos, ya de llevar cursos adicionales, ¿no? Otro elemento tal vez que no hemos hablado es el tema un poco de la nota del GMAT, ¿no? Y cómo eso también puede ayudarte a contrapesar tal vez una nota de GPA
no sea, digamos, muy buena, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, Arturo, aunque a veces sucede también lo contrario, ¿no? A veces sucede, sucede postulantes que tienen muy buenas notas en la universidad y en curso de posgrado y tienen un bajo GMAT. Sí, Entonces, y en ese caso, más bien los postulantes tratan de sustentar el hecho de que el GMAT no es un buen predictor, pero para, para los otros postulantes podría ser más bien jugar a favor. sí, sí, es cierto que creo que el inverso es un poquito más difícil, ¿no? O sea, porque en definitiva, ya estadísticamente hablando, efectivamente, si tuviese un GPA más alto, las probabilidades de que tengas un GMAT más alto son mayores, ¿no? O sea, eh, Claro, pero sí pero sucede, claro que sí, 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 sí puede ser, ese postulante más bien tendría un fuerte argumento para mostrar, ¿no? Porque el GMAT es un examen ampliamente aceptado, estandarizado, entonces sí podría utilizarlo bastante a su favor. si pudiéramos, digamos, como que ahondar tal vez un poquito más en el tema de seguir, digamos, cursos posteriores al pregrado, tal vez sería, sí, como que recomendar, digamos, que si, no sé, si hay 3 o 4 muy buenas universidades en tu país, ¿no? Y coincide que has estudiado una de esas 4, bueno, busca otra universidad, ¿no? Ujú. La cual puedas, o sea, una universidad que esté, digamos, bien rankeada, con un buen nivel de reconocimiento para que efectivamente ese curso adicional, digamos, tenga también un cierto nivel de peso, ¿no? Y creo que también los programas, de hecho, te preguntan cuando has llevado, digamos, este tipo de cursos, cuántas horas dictadas Ujú. representó, ¿no? Porque dependiendo de eso también ellos miden el nivel de relevancia del curso, ¿no? Entonces, no es que te metas, digamos, a 15 o 20 cursos distintos, sino que lleves tal vez algún tipo de especialización que sea, digamos, importante, relevante y aprovechalo y llévalo en digamos, una universidad de prestigio, esfuérzate, sacar una buena nota y eso definitivamente te va a ayudar, ¿no? Sí, ese es un excelente consejo, Arturo, es un excelente consejo. Llevar algo relevante al MBA, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si tu especialización va a ser en finanzas, de repente podrías adelantar algo ahí en cursos de finanzas o cursos de marketing, si es que es la línea de carrera que has escogido, pero eso puede ser un muy buen sustento de que tu performance como potencial alumno académicamente ha surgido, ¿no? Bueno, como resumen, podríamos decir que en efecto el GPA es un componente importante a la hora de la evaluación de parte de los comités de admisiones. Decíamos que obviamente las escuelas que ocupan lugares más altos en los rankings probablemente van a ser más exigentes también con el nivel académico que requieran de sus postulantes. En el caso de los postulantes que no tuvieran un buen GPA, siempre tienen el additional essay donde pueden explicar la razón por la que no pudieron tener su mejor nota o su mejor performance en el undergraduate. Y por otro lado, también siempre tienen la oportunidad de llevar cursos de posgrado, esforzarse, sacar una buena nota y usarlo como sustento de que su performance académica realmente está a la par de lo que la escuela a la que están postulando pueda exigirles. Creo que esos serían los puntos más importantes con respecto al GPA. Y no se preocupen, ¿no? Decirles a los postulantes que no se preocupen, que las universidades ya tienen mucha experiencia, ¿no? Con respecto a las universidades latinoamericanas y a las carreras dentro de esas universidades, cuáles son las más prestigiosas, cuál es el estilo de evaluación de estas universidades y de sus carreras. Así que siempre pueden estar seguros que los comités de admisiones tendrán todos los elementos para evaluar sus notas de la mejor manera. Buenísimo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Arturo. Nos Y vemos en el gracias a siguiente las personas video. que... Sí, sí, sí. Gracias a las personas que nos están viendo y por favor suscríbanse al canal de YouTube para que así puedan seguir disfrutando de nuestros videos. Ya nos estamos Excelente. conectando en un próximo video. Chao, chao. Cuídate, chao.